¿Cuál ciencia estudia la biogénesis? Bueno, no por supuesto la teoría de la evolución, así que si alguien les dice que no creen en el origen de la vida porque la teoría de la evolución no puede explicar el origen de la vida, cosa que es por supuesto cierto, la teoría de la evolución no puede explicar el origen de la vida, porque no es su tema. ¿Cuál es la ciencia que estudia la biogénesis? Bueno, la ciencia que estudia la biogénesis son la biología, pero son teorías de la biología sobre el origen de la vida, o que se llaman también teorías abiogenésicas, que hay varias teorías, algunas postuladas por aquí por Needham, Spallanzani, Pasteur o Parin, y que vamos a estudiar un poquito de esa historia. Pero antes de estudiarlo, tenemos que afirmar. De nuevo, ya lo dije, ¿la biogénesis es un problema resuelto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? El proceso que da origen a seres vivos en ausencia de vida previa es un problema resuelto. Erika, ¿puedes contestar? No participó. Alexis. No, aún no está resuelto. No, no está resuelto, no. Aún no sabemos cómo surgió la vida, aunque hemos avanzado mucho. Ahora sabemos muchas maneras de cómo no lo hizo y tenemos pistas valiosas en el estudio. Y entonces vamos a avanzar, pero en realidad, antes de mencionar siquiera las teorías del origen de la vida, ya tenemos como 25 minutos de estar trabajando, así que tenemos que hacer en este momento. Descansar los ojos. Descansar los ojos. ¿Apellido? Aguilar. Aguilar. Bien, Ana María, el punto aquí es de que siempre que abran el micrófono y participen, cuestión que agradezco mucho, deben de identificarse. Es la regla número 1 del trabajo en línea, ya sea para aprender o para los negocios. Nadie sabe quién está hablando. Muchas veces no se tiene acceso a las imágenes y entonces lo primero que hace uno es, soy Aguilar. ¿De acuerdo, María? ¿Sí? Sí, profe. Ok, 60 segundos a partir de este momento y regresamos. ¿Ya regresé? ¿Ya regresaron? Ya, profe. Ya, profe, ya, profe, ya. Ok, necesitamos refrescar la mente porque además lo que hemos discutido hasta ahora tiene que ver con conocimientos generales de lo que es la ciencia, las teorías y explicaciones, que es útil para poder pensar correctamente sobre las teorías sobre el origen de la vida que vamos a empezar a estudiar. ¿Cuáles son esas teorías? Bueno, tenemos teorías creacionistas, la teoría de la generación espontánea, la hipótesis meteórica,
también se llama panspermia, y tenemos la teoría Oparin-Haldane, que también se llama teoría quimiosintética, como ya les dije al inicio de la clase. Como pueden ver, en mi diapositiva tengo todavía espacios aquí, y significa que tengo que llenarlos. Hay información aquí. ¿Cuáles teorías vamos a estudiar? Las teorías creacionistas, la teoría de la generación espontánea, la teoría de la panspermia, que también se llama hipótesis meteórica, y la teoría Oparin-Haldane. De la hipótesis meteórica voy a mencionar solo en este momento una variante que se llama panspermia dirigida, porque esta hipótesis meteórica en la variante de panspermia dirigida e imaginada y propuesta por Crick fue, como veremos en el siguiente, las semanas siguientes, Crick fue el descubridor de la estructura del DNA en 1953, junto con un colega llamado Watson, de apellido Watson, que todavía está vivo, y propone la teoría de la panspermia en pocas dirigida. Dice que una civilización inteligente puede dedicarse a sembrar vida en otros planetas. ¿Por qué la menciono? Porque precisamente es algo que nosotros estamos en posibilidades tecnológicas de hacer. Si nosotros, un país o unos políticos estuvieran interesados en ello, podríamos hacerlo y no costaría demasiado dinero. De hecho, con lo que nosotros pagamos, la deuda que se contrató en 1994 durante el error de diciembre y que posteriormente se llamó la deuda del FOBAPROA, que hemos estado pagando todos los mexicanos, incluidos ustedes, y que van a seguir pagando sus hijos y sus nietos, porque hasta que sus nietos sean ya grandecitos, se va a terminar de pagar esa deuda. Así que ese dinero de esa deuda ajena a los mexicanos, que tenemos que pagar los mexicanos, podríamos eventualmente dejar de pagar eso, esa deuda ajena de empresarios corruptos, y podríamos utilizar ese dinero para sembrar vida en otros planetas. Podríamos hacerlo. Por eso, esta teoría de la panspermia dirigida está mencionada aquí. No la voy a mencionar más adelante. Está aquí porque es algo que podemos hacer nosotros si quisiéramos. Ok. Luego, sobre la teoría Oparin-Haldane tenemos espacio aquí. Tenemos espacio precisamente porque hay variantes de la teoría. La teoría originalmente fue propuesta por Oparin-Haldane allá hace casi 100 años. Estamos a 3 años del centenario de la primera versión de esta teoría. Es el modelo estándar que habla de la sopa primigenia. Este modelo ya es muy viejito, sabíamos menos cosas, hoy sabemos más, y hay otra versión de la teoría quimiosintética que habla del mundo del RNA, que en general ocurre como la teoría quimiosintética estándar, excepto que señala que el primer biopolímero que se formó era de RNA antes que los biopolímeros de proteínas y antes que los biopolímeros de DNA. Y como recuerdan, las proteínas son capaces de catalizar reacciones químicas y el ADN de almacenar información genética. Bueno, la teoría del mundo del RNA dice que la primer molécula que almacenó información genética fue el RNA, y también las primeras enzimas fueron de RNA. Esta versión tiene algunos apoyos. Todavía no podemos dilucidar completamente que realmente existió el mundo de RNA, aunque hay evidencias. Y hay otra teoría, no necesariamente contrapuesta, que es la teoría del origen quimio autótrofo,
que sostiene que el origen de la vida, las sustancias químicas fueron reaccionando según las leyes de la química y de la termodinámica y construyendo los componentes químicos de los seres vivos, por supuesto, a partir de pequeñas moléculas inorgánicas, pequeñas moléculas orgánicas, y luego oligómeros. No se contrapone, pudieron haber sido de RNA o de proteínas. En realidad, como lo veo, en el futuro va a haber otra versión donde se toman elementos del mundo del RNA y la teoría del origen quimio-autótrofo. ¿Okay? Entonces, estas son las teorías. Y veamos primero una teoría tras otra. Las teorías creacionistas. Lo primero que tenemos que decir es que este tipo de teorías explica el origen de los seres vivos como resultado de un acto de creación. Por eso se llaman creacionistas. El acto de creación lo llevó a cabo uno o varios seres de carácter divino. Cada pueblo o etnia del mundo posee su propia explicación sobre el origen de las cosas, de manera que hay cientos de teorías creacionistas diferentes. Estas teorías no son científicas. Y cuando digo que estas teorías no son científicas, no estoy diciendo que sean falsas. Lo que estoy diciendo es que como no son científicas, no podemos saber si son falsas o si son verdaderas. Pues en su sentido más general, sus enunciados no son falsables ni demostrables. No podemos saber si son falsas o verdaderas. Aunque eventualmente y con mucha frecuencia, muchos de los enunciados concretos y particulares que se mencionan en estas teorías creacionistas sí son falsables. Y les voy a poner un ejemplo de una teoría creacionista. Es de la tribu Kogi, que vive en Colombia, y ellos siguen diciendo que primero estaba el mar. Todo estaba oscuro. No había sol, ni luna, ni gente, ni animales, ni plantas. Solo el mar estaba en todas partes. El mar era la madre. Ella era agua y agua por todas partes. Y ella era río, laguna, quebrada y mar. Y así ella estaba en todas partes. Así primero solo estaba la madre. Se llamaba Hualchován. La madre no era gente, ni nada, ni cosa alguna. Ella era luna. Ella era espíritu de lo que iba a venir y ella era pensamiento y memoria. Así la madre existió solo en la luna, en el mundo más abajo, en la última profundidad. Sola. Entonces, las teorías creacionistas son falsables, sí, pero son en muchos aspectos concretos que se refieren a la realidad. En el aspecto esencial de las teorías, los conceptos centrales, como hemos dicho, no son susceptibles de ser falsables. Por ejemplo, en la India, en algunas de las múltiples etnias que viven en la India, hay una teoría creacionista que dice que, para empezar, la Tierra es plana y que está sostenida por un grupo de elefantes que a su vez están de pie sobre la concha de una tortuga que va moviéndose en el espacio. Es parte de lo que dice esa teoría creacionista, y por supuesto, estas afirmaciones concretas acerca de la realidad pues son falsables. Lo estoy demostrando que es falso con una fotografía de nuestro planeta Tierra, de los millones de fotografías que tenemos de nuestro planeta. Nuestro planeta no es plano, es cercano a una esfera, ¿no? Y nadie lo sostiene. Ok. Entonces, ustedes, como las teorías creacionistas no
no son científicas, no se pueden refutar por cuestiones lógicas, entonces se pueden creer, lo único que pasa es que no sabemos si son ciertas o si son falsas. Y en la ciencia precisamente pretende que debemos saber y conocer. Así que ahora vamos a empezar a hablar sobre la teoría de la generación espontánea. Esta teoría explica el origen súbito de los seres vivos como resultado de la acción de ciertas fuerzas sobre la materia inerte. ¿No? De súbito, de repente. Por ejemplo, de repente sobre trozos de carne, obviamente de un animal que ya no está vivo, aparecen estos gusanitos que se llaman larvas de mosca. Sabemos actualmente que son larvas de mosca, pero la teoría de la generación espontánea explicaba hace algunos siglos precisamente que estos gusanitos surgían espontáneamente de materia inerte. La enunciación de variantes de esta teoría se puede rastrear desde los filósofos griegos, y en muchas culturas están presentes descripciones de generación espontánea de diferentes organismos. Por eso, ¿quién propuso la teoría de la generación espontánea? Pues no podemos mencionar ningún nombre, ¿de acuerdo? Fue propuesta desde hace mucho tiempo y por mucha gente. Y esta teoría de la generación espontánea, no obstante ello, es científica, pues sus postulados son falsables, son susceptibles de ser demostrados como falsos. Es la posición de muchos científicos. Hay algunos epistemólogos modernos que dicen que incluso no se podría demostrar su falsedad, pero eso lo veremos más adelante. Ok. Entonces, la representación de la generación espontánea de toda una serie de organismos vivos, por ejemplo, gansos, ovejas, pues la podemos encontrar en muchas historias populares que han dejado evidencia gráfica de ellos. Hay historias que explican el origen de gansos, ovejas, a partir de plantas. Noten qué interesante que en el pasado lejano de hace algunos siglos se pensase que las plantas no son seres vivos. Y entonces estas ovejas salieran de los capullos de unas plantas. Bueno, hay historias muy antiguas desde los egipcios, pero también modernas, que hablan que las ranas, como la que tenemos aquí, surgen espontáneamente del lodo y afirman en la historia de que es así. Ustedes encuentran un terreno seco en la estación seca del año y la tierra está completamente seca y no hay aparentemente ningún bicho por ahí, y después de la primera tormenta resulta que del lodo salen las ranas y empiezan a croar. Entonces dicen, no, ahí está la demostración de que las ranas surgen espontáneamente, por generación espontánea. Bueno, hay muchas de esas historias. Y claro, a lo largo de los siglos se estableció una controversia de la generación espontánea, porque hubo personas que sostenían que si era válido, si ocurría la generación espontánea, había otros que no solo negaban que ocurría la generación espontánea, sino que demostraban que ustedes saben que las ovejas no se generan de manera súbita. Las ovejas, por supuesto, provienen de su oveja madre. ¿Ok? Y bueno, en el siglo XIX, los que creían que se podía demostrar que la generación espontánea es falsa o verdadera, que se podía refutar, uno de ellos fue Pasteur, y le dieron un premio porque él hizo experimentos que él sostenía y podemos aceptar que refutaba la
generación espontánea, ¿sí? Y él platicó la historia precisamente de esta controversia a lo largo de varios siglos. Por ejemplo, mencionó que ya Leeuwenhoek, el inventor del microscopio simple en el siglo XVII, él ya había refutado que las hormigas, los picudos y las almejas, había refutado que es la generación espontánea de estos animales y había demostrado que las hormigas, picudos y almejas provienen precisamente del desarrollo de huevos puestos por sus hormigas madres, por supuesto. Luego, Pasteur hablaba que ya en el siglo XVII también, Redi había refutado que las larvas de mosca surgieran espontáneamente de carne muerta. Y Redi demostró que en realidad esas larvas de mosca salían de huevecillos de mosca, huevecillos que ponían en la carne precisamente las moscas. Pasteur luego pasó a relatar que Spallanzani, un científico italiano en el siglo XVIII, refutó la generación espontánea de unos microbios llamados ciliados, allí en el siglo XVIII, y que Spallanzani demostró que los ciliados provenían de la división celular de una célula previa, dado que los ciliados son organismos unicelulares. Y luego Pasteur asumió que él, en el siglo XIX, él refutó el origen espontáneo, precisamente de bacterias. Y bueno, es cierto, esto que está aquí es completamente cierto. Efectivamente, efectivamente las bacterias no surgen de generación espontánea, sino de la división de una bacteria previa. El problema radica en que hay problemas lógicos aquí, hay problemas filosóficos de la rama de la filosofía que estudia precisamente cómo se constituye el aprendizaje científico. Porque fíjense, ¿qué tenían que hacer los partidarios de la generación espontánea en siglos pasados? Ellos afirmaban que algunos organismos pueden surgir espontáneamente. Estaban de acuerdo que el potrillo que está ahí no surgió espontáneamente. El potrillo nació de su yegua madre. Ellos solo decían, algunos organismos pueden surgir espontáneamente de materia inerte. Y entonces, los partidarios de la generación espontánea, lo único que necesitaban para comprobar su tesis es encontrar un organismo X del cual no era obvio que surgía por reproducción. Y entonces, si lo postulaban ese organismo, pues palomita. Pero claro, los oponentes tendrían que demostrar que este enunciado es falso, tenían que hablar que el organismo 1 procede del desarrollo de huevos de su madre, el organismo 2 lo pare su oveja madre, el organismo 3 el resultado de la división celular del organismo unicelular previo, que el organismo enésimo no surge por generación espontánea, sino por un evento de reproducción. El problema de esta situación es que cuántos organismos se tienen que enunciar, se tiene que demostrar que no surgen de manera súbita, sino por eventos de reproducción, pues es muy larga. La lista N aquí vale mínimo 100 millones de especies. Y claro, en un momento dado, un científico que dice que un organismo X surge por generación espontánea, pues nomás necesita un ejemplo. Y eso explica los jaloneos que hubo con Redi, con Edham, con Spallanzani, con Oparin, porque en algún momento se postulaba un organismo, digamos,
las hormigas que surgían espontáneamente de la tierra, y bueno, Leeuwenhoek demostró que no, que ahí la hormiga reina era la que ponía los huevos de la que nacían todas las hormigas. Y esto crea problemas porque todavía no conocemos todos los 30 millones de especies de la Tierra. Algunas especies se están extinguiendo antes de ponerle siquiera nombre, antes de poderlas estudiar, así que nunca vamos a poder demostrar con rigurosidad que efectivamente que el enunciado de algunos organismos pueden surgir espontáneamente es falso. La otra cara de la moneda. ¿Qué tenían que hacer los oponentes de la teoría de la generación espontánea para trabajar? Ellos trabajan sobre este enunciado. Todos los organismos surgen de progenitores. Entonces, para apoyar científicamente este enunciado, ¿qué es lo que tenían? Para comprobarlo, tenían que aportar evidencia de que el organismo 1 procede de eventos de reproducción, el organismo 2 nace de huevo, y ahí un científico con la posición opuesta, que los llamamos ahora vitalistas, podría decir, no todos los organismos surgen por progenitores, porque yo conozco, por ejemplo, a los ciliados, ¿sí? Y los ciliados surgen espontáneamente en los test que dejan uno tirado ahí en el jardín, los test de las infusiones que hacían los británicos. Y de la nada vemos el té y no hay ni un ciliado. Lo dejamos 2 días y hay montones de ciliados. Entonces, ellos decían que había generación espontánea. Claro, ahí llegó Spallanzani demostrando que pues, estaba mal hecho el experimento y que los ciliados sí provenían de la división celular de un ciliado madre. Y así podíamos continuar. Y al continuar teníamos que estar demostrando cada especie de los 100 millones que hay procede por eventos de reproducción. Y claro, esto es un trabajo que nadie ha hecho, ni nadie en su sano juicio lo va a hacer. Y por eso podemos preguntar, ¿Louis Pasteur refutó la teoría de la generación espontánea? Y la respuesta es que Pasteur, científico francés del siglo XIX, creador de la bacteriología, que la respuesta es sí y no. Sí en el sentido en que Francisco Redi refutó que las larvas de mosca surgen espontáneamente. Sí que Leeuwenhoek demostró que las hormigas y picudos y almejas no surgen por generación espontánea. También que Spallanzani demuestra que los ciliados provienen de su ciliada madre. Y como Pasteur, en un trabajo que publicó en el 62 y que le dio beneficios económicos porque tenía premio, un trabajo que se llamó sobre las partículas organizadas existentes en el aire, que hoy le damos el nombre de bacterias, pues demostró que las bacterias no surgían espontáneamente, surgían por eventos de reproducción en asociación precisamente con un científico británico, John Tyndall, que en 1869 demostró que en el aire hay polvo y en ese polvo hay bacterias. Y la apariencia de generación espontánea era resultado de eventos de contaminación. Aquí es pertinente mostrar cómo fue el experimento de Pasteur, el experimento con el que refutó a la generación espontánea. Pasteur tenía unos matraces de vidrio de cuello muy largo, los llenaba de caldo de cultivo para bacterias y con el mechero doblaba el tubo
del matraz en forma de cuello de cisne. Luego, para matar a cualquier bacteria presente en el caldo, lo que hacía es que hervía prolongadamente el caldo y luego dejaba los matraces a enfriar y los dejaba ahí que pasara el tiempo. Y claro, el caldo de cultivo permanecía transparente con el paso de los días, semanas, meses, incluso años. Hay ahora en el Instituto Pasteur unos matraces de Pasteur todavía transparentes, de hace hace ya más de 100 años, 140, casi 15 décadas. Y bueno, el punto clave de la demostración es de que, decía Pasteur, si hubiera generación espontánea en el matraz número 3, no podría permanecer transparente. Sin embargo, aún hay matraces preparados por Pasteur libres de bacterias. Eso quiere decir que las bacterias del matraz, fíjense, si el cuello de cisne se mantenía intacto, el caldo permanecía transparente. Pero bastaba con romper el cuello de cisne de un matraz para que las bacterias proliferasen y opacaran el caldo en cuestión de días. Entonces, eso quiere decir que las bacterias del matraz con cuello roto provienen del ambiente, pues basta romperlo para que se opaque. Si no se troza el cuello, entonces las bacterias del exterior no pueden subir por el cuello del cisne y no contaminan el caldo de cultivo. En una serie de experimentos, Pasteur hizo esto con su control positivo y negativo en lugares donde hay mucho polvo, en lugares hay muy poco polvo, y donde hay mucho polvo, precisamente, más rápido se contamina los matraces con el cuello roto, y así, entonces, precisamente Pasteur demostró que había generación espontánea. Porque antes a Spallanzani le habían dicho que él también hervía el caldo, nomás que era un té, unas infusiones, y él le decían que había matado la fuerza vital con el calentamiento. Como Pasteur usaba matraces abiertos al exterior, pues no le podían decir que había matado la fuerza vital, porque pues, si existe la fuerza vital, pues que actúe, porque está abierto. Y como no pasaba nada, pues la deducción que hicieron es que Pasteur había demostrado que la generación espontánea era falsa. Y eso pasó en el siglo XIX, en los 60, los años 60 del siglo 1860. Pero en realidad, pocos años después, volvieron a aparecer científicos que proponían, no, este organismo sí surge por generación espontánea. Entonces, desde otro punto de vista más general, más abstracto, ¿quién refutó la generación espontánea? Nadie. No se puede refutar epistemológicamente hablando. No se puede refutar desde el punto de vista de la epistemología, que estudia la manera en que se constituye lógica y válidamente el conocimiento. Nadie lo puede hacer porque nadie puede demostrar en los 100 millones de especies que no surgen de generación espontánea, que sería la manera de hacerlo. Más que hacer eso, la generación espontánea se abandonó por falta de evidencia, porque aunque fulano de tal dijera que el organismo X surge por generación espontánea, cuando se estudiaba ese caso, se encontraba que ese organismo X en realidad había nacido de su X madre.
Y entonces, con el paso de las décadas, se abandonó la teoría de la generación espontánea y entonces se olvidó precisamente por la aparición de una mejor explicación. Esa explicación la produjo en 1924 Oparin en un pequeño librito que publicó en Moscú, donde él introdujo la noción de la evolución al proceso mismo de la biogénesis. De manera que el origen de la vida dejó de ser un momento y se transformó en un proceso. Así que ya hacia mediados del siglo pasado, otro científico que publicó un artículo en la revista Science, un artículo que se llama La flecha del tiempo y la evolución, Bloom declaraba con mucha contundencia, con una solicitud: abandonemos la idea de un instante definido de origen y asumamos que una serie de eventos representan el surgimiento de la vida y no un punto definido de esta serie. Así que la aparición súbita la dejamos de lado. Solo pensamos en un estado 1 que pasa al estado 2, del 2 al 3, del 3 al 4, y hay transformaciones. Son estados diferentes, progresivamente distintos, y del paso enésima al final, en un momento, tenemos un ser vivo representado por el color verde. Entonces, el origen de la vida no es un instante, sino una serie de eventos que puede tardar años o siglos o tal vez milenios. Y debido a ello, precisamente, pues se abandonó. Tan se abandonó que se propuso otra teoría sobre el origen de la panspermia. Esta teoría de la panspermia se propone inmediatamente después de Pasteur, porque como ya había sido refutada, a otros se les ocurre la teoría de la panspermia. Esta teoría explica el origen de la vida en la Tierra asumiendo que organismos preexistentes llegaron de otro lugar del espacio, sobre meteoritos incluso. En esta teoría se asumía que la vida era eterna y solo se trasladaba de lugar. Hoy sabemos en realidad que eso es imposible porque el cosmos tiene una antigüedad de 13.700 millones de años, que al inicio del universo, la temperatura y la presión existentes en aquel momento, del mismo inicio del universo, eran de temperaturas y presiones prácticamente infinitas. En esas condiciones, pues ningún ser vivo pudiera existir. Así que la vida sabemos que no pudo haber sido eterna. ¿Y entonces de dónde vino? Bueno, esta teoría debemos hacer notar que es científica, pues puede ponerse a prueba. Incluso podría corroborarse con evidencia, podría verificarse que es válida en el caso de la Tierra. Vaya que la vida en la Tierra proviene del planeta Marte. Lo podríamos demostrar, tenemos nosotros robots trabajando en la superficie del planeta Marte, cuya finalidad de esos robots, más tarde que temprano, es encontrar evidencia de que hay vida en el planeta Marte o que hubo vida en el planeta Marte. Entonces, en un momento dado, es factible que se pueda demostrar que la vida en la Tierra proviene de Marte. Pero aun cuando eso ocurriese, la teoría de la panspermia no resuelve el problema del origen. Porque si viene de Marte la vida en la Tierra, ¿de dónde llegó la vida de Marte? ¿De Titán o una luna de Saturno? Bueno, puede ser. Pero la vida de Saturno, ¿de dónde llegó? No podemos ir hacia atrás todo el tiempo porque no hay tiempo. El universo solo tiene 13.700 millones de años de existencia y en su inicio era un
infierno de calor, temperatura casi infinita. Así que, aunque la teoría de la panspermia se demuestre válida para la Tierra, aún necesitamos otra teoría sobre el origen de la vida. ¿Ok? Y bueno, ya para terminar casi con la panspermia, les digo que la teoría de la panspermia fue postulada por Berzelius, Thomson y Helmholtz, 3 científicos del siglo XIX, y la postularon como hipótesis meteórica. Pero esta misma teoría fue popularizada por Svan Arrhenius hacia principios del siglo pasado, allá cerca de los años 1900. Svan Arrhenius, este científico ustedes lo conocen muy bien, lo debieron de haber mencionado en Química 2, porque este científico le dieron uno de los primeros premios Nobel precisamente por sus trabajos con los electrolitos. Precisamente Arrhenius definió con claridad por primera vez lo que es un ácido y es una base. Ustedes estudiaron en Química 2 que hay otras 2 definiciones de ácidos y de bases, pero la primera fue de Svan Arrhenius. En ecología incluso es probable que vuelvan a escuchar Svan Arrhenius, porque Arrhenius fue el primer científico que postuló que la temperatura de la atmósfera de la Tierra depende de la cantidad de CO2 que está presente en la atmósfera. Y claro, como estudiarán en ecología, el calentamiento global de la atmósfera terrestre, y ahí aprenderán que el CO2, la acumulación de CO2 que nosotros producimos al quemar combustibles fósiles, pues entonces, pues ustedes van a estudiar estos aspectos y van a escuchar de nuevo Svan Arrhenius. ¿Hay evidencia de la hipótesis meteórica? Sí, sí hay evidencias. Si efectivamente la vida puede viajar en meteoritos de un planeta a otro, lo primero que tenemos que demostrar es que efectivamente sí hay meteoritos que viajan de un planeta a otro. Y eso es exactamente que la respuesta es sí, ya tenemos esa evidencia. Se han descubierto cientos de meteoritos provenientes del planeta Marte. Lo sabemos porque con nuestros robots en el planeta Marte conocemos la naturaleza, la firma de las rocas de Marte. Así que sabemos que aproximadamente un asteroide golpeó la superficie de Marte y eyectó afuera de la atmósfera de Marte un meteorito que fue descubierto en la Tierra. En la NASA le dieron el nombre de ALH 84001 con estos datos, que lo fotografiaron en la superficie y fue un hitazo. Esto ocurrió antes que ustedes nacieran, pero el punto es que en las fotografías se veían estas figuras con forma de bacterias, de un tamaño de nanobacterias, es decir, de 1000 millonésimas de metro. Y bueno, se creían que era prueba de vida en Marte. Hoy sabemos que, bueno, ese meteorito entró en órbita terrestre y eventualmente cayó en la superficie de la Antártida, y por el lugar donde estaba depositado el meteorito, podemos calcular que eso ocurrió hace 13,000 años. Bueno, ¿pueden viajar meteoritos de un planeta a otro? Sí. Pueden viajar de Marte a la Tierra, y creemos que también es posible que de la Tierra a Marte. Claro que la hipótesis meteórica no está demostrada para el caso de la Tierra todavía. Es una teoría científica que está ahí, se aportan evidencias, pero aunque se aporten evidencias, y aun cuando sea válida para la Tierra, que la vida en la Tierra proviene de Marte, aún así necesitamos una teoría que explique el origen de la vida en el universo. Y esa es la teoría precisamente que proponen Oparin y Haldane, y es esa teoría que veremos después.
la estudiaremos el